¿Alguna vez han sentido esa mezcla rarísima, ¿no? De agotamiento total y a la vez una euforia increíble después de un entrenamiento súper intenso? Es una sensación paradójica. Llevamos al cuerpo al límite, a un estado que básicamente imita una lucha por sobrevivir y al final se siente espectacular. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la fascinante biología que se esconde detrás de este fenómeno. La pregunta clave que va a guiar todo nuestro análisis es justamente esa. ¿Cuál es el mecanismo biológico que transforma una señal de peligro extremo, como un entrenamiento agotador, en una de las sensaciones más gratificantes que podemos llegar a experimentar? Para encontrar la respuesta, vamos a seguir un mapa. Primero, vamos a ver por qué nuestro cuerpo necesita moverse. Luego, nos meteremos de cabeza con la hormona del estrés. Veremos cómo el ejercicio juega con ella, por qué la natación es un caso tan especial, cómo se produce esa sensación de bienestar y, para terminar, qué pasa cuando llevamos este sistema al extremo. Ok, antes de empezar a hablar de estrés y hormonas, tenemos que dejar clara una cosa fundamental. Nuestros cuerpos simplemente no están hechos para estar quietos. Al contrario, evolucionaron para funcionar al máximo, para estar óptimos cuando se les presenta un desafío físico. Y si lo vemos a nivel fisiológico, las razones son súper claras. El corazón necesita bombear con fuerza para mantenerse sano. Las articulaciones, que no tienen un suministro de sangre directo, pues dependen del movimiento para recibir los nutrientes que las mantienen, digamos, lubricadas y funcionando bien. Y lo más importante para lo que vamos a hablar hoy, todo nuestro sistema hormonal está calibrado para funcionar en ciclos de tensión y relajación. Y eso nos lleva directamente al protagonista de este drama bioquímico, el cortisol. A ver, se le conoce como la hormona del estrés, pero la verdad es que su función es mucho, pero mucho más compleja y vital de lo que parece por ese apodo. Vamos a profundizar en esto. El cortisol es técnicamente un glucocorticoide, una hormona esteroidea esencial para la vida. Ayuda a regular el azúcar en la sangre, dándole al cuerpo energía rápida, controla el metabolismo, reduce la inflamación e incluso es clave para formar recuerdos. Así que no es el enemigo, es una herramienta súper poderosa que el cuerpo usa para manejar la energía y las amenazas. Miren, en un ciclo saludable, el cortisol está alto por la mañana, para despertarnos, para darnos energía, y va disminuyendo a lo largo del día. El problema es que en el mundo moderno, con estresores constantes como el tráfico o ese bombardeo de noticias negativas, esos niveles se pueden quedar elevados todo el tiempo, rompiendo por completo ese ritmo natural del cuerpo. Cuando el cortisol se queda crónicamente alto, el cuerpo entra en un estado de lucha o huida que nunca se apaga. El corazón late más rápido y la sangre se desvía ¿de dónde? De los órganos digestivos y otros sistemas internos hacia los brazos y las piernas. Es una respuesta brillante para una amenaza corta, pero se vuelve súper destructiva cuando nunca se apaga. Y este estado de alerta constante es la raíz de muchísimos problemas de salud de hoy en día. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. ¿Qué pasaría si pudiéramos provocar esa respuesta de estrés a propósito, pero de forma controlada y con un final claro? Bueno, eso es básicamente lo que hace el ejercicio. Es como hackear nuestro propio sistema de alarma para nuestro beneficio. Y la regla es bien simple. Cualquier tipo de ejercicio físico eleva los niveles de cortisol. Es una respuesta de estrés aguda, pero intencional. Y la intensidad va de la mano con el pico hormonal. A mayor esfuerzo, mayor es la subida de cortisol. Es lo que los científicos llaman eustrés, o sea, un estrés que es bueno para nosotros. Y aunque todo ejercicio provoca esta respuesta, hay algunos deportes que mandan una señal de alarma especialmente potente. Y la natación es quizá el mejor ejemplo, porque combina el esfuerzo físico con un entorno que nuestro cerebro más primitivo interpreta como un peligro. A ver, lo que es realmente interesante aquí es la secuencia. El esfuerzo físico es el primer paso, claro, pero cuando sumergimos la cara en el agua y restringimos la respiración, se activan reflejos increíblemente antiguos para conservar oxígeno. Esto le manda una señal súper clara a las partes más viejas de nuestro cerebro. Estamos en peligro de muerte. Esta combinación crea un pico de cortisol muchísimo más dramático que en la mayoría de los otros deportes. Pero la verdadera magia no ocurre durante el entrenamiento, sino después. Una vez que la amenaza termina, o sea, cuando acabamos de entrenar, el cuerpo inicia un proceso potentísimo para volver al equilibrio. Y esa es la clave de todo. Y esta frase es clave para entender lo que viene ahora. Cuando el cuerpo empieza a bajar los niveles de cortisol después de ese pico masivo, su sistema de regulación como que no tiene un punto de referencia claro. El punto crucial es que no se detiene en el nivel donde empezó.
Lo que pasa es una sobrecorrección. El cuerpo, en su afán por contrarrestar ese pico de estrés tan extremo, reduce los niveles de cortisol a un punto que está por debajo de donde estaban antes de empezar a hacer ejercicio. Es como si el péndulo se fuera demasiado para el otro lado. Y para celebrar esta supervivencia, el cerebro libera un cóctel de neuroquímicos como endorfinas y dopamina que nos hacen sentir bien. Esa es la razón bioquímica de la euforia postentrenamiento. Y esta caída del cortisol por debajo de la línea de base, junto con los químicos de recompensa, es lo que hace que el ejercicio intenso sea tan eficaz para aliviar los síntomas de la ansiedad y la depresión. Pero, ¿qué pasa cuando este mecanismo se lleva a su límite absoluto? El mismo sistema que nos beneficia en el día a día puede tener consecuencias súper drásticas para los atletas de élite que operan en los extremos de la capacidad humana. 80%. Este número es impactante, de verdad. Ilustra de una manera brutal el poder de este ciclo hormonal y su lado oscuro cuando se le somete a una presión extrema. Se calcula que hasta un 80% de los atletas de élite sufren de lo que se llama depresión post-evento. Imaginen el pico de estrés. Años de preparación que terminan en un esfuerzo físico máximo frente a billones de personas. El pico de cortisol es astronómico, mucho más allá de lo que un entrenamiento normal podría generar. La diferencia entonces es de escala. Mientras que para un aficionado hay un pico de estrés manejable que termina en un rebote positivo y una mejora en la salud mental, un competidor de élite sufre un pico tan extremo que la sobrecorrección es una caída devastadora que lo lleva a un estado depresivo. Es el mismo sistema pero con resultados totalmente opuestos. Lo que nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Ya entendimos que nuestros cuerpos necesitan ser desafiados, que el estrés, en dosis controladas, es beneficioso, incluso esencial. La pregunta es, ¿dónde está la línea? ¿Cómo podemos aprovechar este poderoso mecanismo biológico para mejorar nuestra vida sin llevarlo al punto de quiebre?